Vivo por mi canal de YouTube junto a Paulina Peña de Chile. Qué inmensa alegría poder compartir esta charla totalmente descontracturada. ¿Cómo estás, Paulina? Bien, bien, contenta de reunirme contigo después de todos estos movimientos tecnológicos hasta que lo logramos, así que aquí estamos. Qué bueno, Paulina. Automáticamente dijiste, lo vamos a lograr y lo logramos. Sí. Hay que confiar, porque en el fondo de eso se trata la vida, pura confianza, porque como todo es vibración, si yo confío, lo que se me va a mostrar es la concreción de la confianza. Entonces, claro, uno tiende a algo nuevo, algo que estás haciendo por primera vez, uno se pone nervioso, a mí me pasa por lo menos, y mi mente se tiende como a bloquear, así como que se me aprieta. Entonces yo respiro y digo, ya, de nuevo, esperemos, esto es primera vez, incorporemos esta nueva información, y entonces eso también hace que le dé un toque como más de juego, tal vez, ¿no? Como de uno no nació sabiendo, entonces no tiene por qué uno saber a la primera tampoco. Y menos en una sociedad donde todo el tiempo está cambiando todo. Así que voy a aprovechar para... Oh, no te escuché ahí. Oh, te congelaste, ¿qué habrá pasado? Entonces, estamos en vivo, ahora sí. ¿Cómo Ya. estás, Paulina? Contanos un poco quién es Paulina. Bueno, Paulina es una persona, un ser humano como cualquier otro. Lo que sí yo siento que tengo algo a mi favor, y lo digo con harta humildad, que desde muy pequeña yo era muy curiosa y además me cuestionaba mucho. O sea, de hecho, de niña, eh, los adultos a mi alrededor de repente decían, ya, no pregunte tanto, niñita. Bueno, pero esa característica mía me ha acompañado toda la vida. Entonces siempre he estado como queriendo entender, saber, eh, queriendo aprender. En el fondo lo que me dicen que debe ser, yo siempre digo, ¿por qué tiene que ser así? ¿No habrá otra alternativa? ¿Por qué debe ser de esa manera? Está bien, no es que yo la rechace, pero ¿y no habrá otra forma? Bueno, y eso es lo que me ha llevado a lo largo de mi vida a estudiar, a leer, a participar en grupos, grupos de meditación, grupos de crecimiento personal, eh, transitar por religiones, como en una búsqueda siempre, con una sensación adentro, como una mezcla entre esto no es y una nostalgia de algo que yo digo, tengo que encontrarlo de nuevo, como ese mix que me ha llevado. Y yo hoy me siento como mucho más así, como más tranquila, como más contenta con lo que estoy haciendo, con lo que he aprendido, que además me encanta compartirlo con la gente. He transitado también por diferentes desarrollos profesionales o personales, pero ya hace bastantes años, porque yo creo que es el grueso de mi vida, ya me he dedicado a esto de acompañar personas en el ámbito terapéutico, hacer talleres, cursos. También el año 2019 incursioné en generar congresos online, congresos que yo le llamé Alimentación con Conciencia, hice 3 versiones de ellos. Bueno, y todo eso me da como me voy soltando, me voy sintiendo más segura, voy incorporando conocimientos también tecnológicos, que no es algo fácil para mí. Eso, en el fondo es eso. Sí, yo creo que la chispa esta que preguntaste del por qué o de la curiosidad, creo que eso lo tenemos todos de manera innata. Todos fuimos niños y nacimos con esa curiosidad. De hecho, un niño cuando descubre su propia mano queda fascinado viendo sus deditos y cuando empieza a tirar las cosas y quiere ver la reacción cuando tira algo, ve la reacción de mamá, la forma de emocionarse y Sí. demás. Yo creo que esa capacidad de asombro es la que justamente nos habilita, como vos contaste, creo que tenemos mucha cosa en común, a ir descubriendo otras maneras de entender la vida y de interpretarla.
y no entenderla como un paquete cerrado de que así hay que vivir. Que de hecho que somos un poquito las ovejas negras de la familia. No sé si a vos también te pasó. Sí. Me da gracia porque durante mucho tiempo yo era la conflictiva, la diferente, la que cuestionaba, la que ponía en jaque a todo el mundo, la que, bueno, y hoy en día es al revés, o sea, a mí me preguntan, me llaman, me agradecen, me dicen, ¿y cómo lo has hecho? O ¿cuál es tu opinión? Entonces como que se dio vuelta la tortilla, como decimos acá en Chile. Sí, una de las cosas que le agradezco a mi madre públicamente ahora, también lo he hecho personalmente, algo que quizás de chica lo cuestionaba, pero justamente ella veía en mí esta capacidad de innovar, ir rompiendo muros y me dio mucha libertad. Y a veces quizás esa libertad yo de pequeña quizás la interpreté como un cuasi abandono, pero en realidad era que me estaba dejando volar y gracias a ella es donde estoy ahora porque fui rompiendo muros, 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 volando y atreviéndome a volar y bueno, y aquí estoy con un montón de estudio que he pasado por empresas, por el mundo laboral de que quiero esto, quiero lo otro y al final estoy haciendo lo que amo, que es transmitir todo el conocimiento que yo empecé por mi propia sanación, es como más mi capacidad de discurso fue armando todo mi estudio para que empezó con un proceso personal de sanación que ahora lo puedo ir plasmando a través de mucho, mucho estudio, como ya saben todos los que me siguen en mi canal. Sí, no, por Y hoy por supuesto. hoy seguir con esta búsqueda de curiosidad, ¿cómo la notás? O sea, yo creo que no se me acaba nunca. Lo que sí está más pausada, no con no tanta ansiedad, porque también en ese proceso, como tú dices, bueno, mi mamá me dio mucha libertad y yo lo connoté de tal manera. Bueno, las personas connotamos porque es parte de nuestra forma de aprendizaje. Y entonces a eso es lo que yo digo que quien está frente a nosotros a través de lo que hace o no hace, dice o no dice, nosotros lo interpretamos. Y entonces tenemos acceso a tener más conciencia de nuestras propias emociones que para estarlas sintiendo antes fue un pensamiento. Entonces ahí podemos ver cuáles pensamientos me están limitando y cuáles me están potenciando porque en el fondo, por ejemplo, a ti te dieron mucha libertad y a mí me trataban como de ordenar, así como no se nos arranque, que no se nos arranque la Paulina. Y entonces, ¿cómo lo connoté yo? Que no me creían, que no confiaban en mí, que yo no era válida o no me validaban. Entonces también ahí hay un trabajo de autoestima, todo un proceso de crecimiento, pero que finalmente es la connotación que yo hice. Entonces uno dice, bueno, ¿y de dónde sacó la Paulina desde chica esa connotación y lectura? Y ahí ya entra toda la información epigenética que está guardada en nosotros, en todos, digamos, y que es una información emocional y que no necesariamente es mía. Puede ser de mi mamá, de mi abuelita, puede ser de mi abuela paterna, de mi papá, qué sé yo. Mira, hasta puede ser mía de otras vidas. Entonces, finalmente, aquello como tú connotaste, como tu mamá eh, te dio muchas alas y lo connotaste como que me dejó sola y a la deriva, o yo que dije, me controlaron mucho y yo dije, no me creyeron. Al final son acuerdos álmicos para que nosotras podamos hacer el recorrido que nuestra alma definió que tenía que recorrer. Entonces, claro, uno no lo pasa bien cuando lo va recorriendo, cuando va creciendo, porque uno no entiende. Nadie nos enseña que la persona que tenemos al frente nos está mostrando, nos está dando la posibilidad de verme yo adentro, en lo que llamábamos la ley del espejo, o, o mi reflejo, o yo le llamo mi informante. Bueno, si en algún momento uno supiera eso, yo siempre digo, a mis hijos se los he enseñado desde que son muy chicos. Hubo un periodo en la adolescencia en que ya no querían que la mamá les dijera nada, parece que los tenía hasta acá, pero hoy que ya pasaron esa etapa de la adolescencia, ellos
les ha servido como herramienta, en el sentido de no tomárselo todo tan a la personal, sino decir, esto es algo mío. Entonces, yo creo que eso uno lo puede enseñar a los niños, con su lenguaje, a su manera, pero yo creo que es un entrenamiento que las personas debiéramos tener. Y nadie nos cuenta eso, nadie nos dice eso. Entonces, absolutamente, nadie nos dice eso. Que de hecho, vos hablaste de adolescencia y mi adolescencia, por ejemplo, fue realmente súper traumática, porque se desarrolló un hipotiroidismo y engordé como 30 kilos, a los 15 años tenía 30 kilos de más, y todo esto, siendo la oveja negra, traumada con mi cuerpo, marginada, bullying, automarginada, separada. Fue toda esa dureza de sentirme un bicho raro la que justamente me llevó a investigar esto. Y ni que hablar cuando empecé a leer filosofía, cuando empecé a leer budismo, cuando empecé a leer Nietzsche, cuando empecé a leer Foucault, cuando empecé a leer Freud, que obviamente se fue como tejiendo. Pero me encantó esto que dijiste, esta frase que me quedó, que es acuerdos de almas. ¿Cómo serían acuerdos de alma? lo que pasa es que todos nosotros somos seres de luz o almas que venimos a este plano, en este planeta Tierra, a vivir una experiencia humana. La experiencia humana es la dualidad. O sea, de alguna manera es que nuestro ego, que es nuestra mente, que es el que se moviliza y se maneja o que experimenta la dualidad, bueno, malo, arriba, abajo, blanco, negro, hombre, mujer, ricos, pobres, suave, duro, alegría, tristeza, o sea, la dualidad. Nuestra alma, yo siento que encarna, viene a vivir esta experiencia humana olvidando que es todo, olvidando que es más que eso, que ese blanco, negro, arriba, abajo, y que es eso también, para de alguna manera entrenar las emociones. Y entonces, eh, antes de nacer, vamos acordando eh, quién va a ser mi mamá, quién va a ser mi papá, quién va a ser mis amigos, quién van a ser mis compañeros de colegio, no sé, quién va a ser ese primer pololo, como se llama acá, o novio, como dicen en Argentina, que a lo mejor me va a romper el corazón. O en el caso tuyo, como hablabas, una adolescencia con tantos elementos que te jugaban en contra, a lo mejor era necesario, tú dijiste, no, sí, yo puedo con todos esos elementos porque así mi alma se va a dar un tremendo salto y va a crecer y voy a ser muy sabia. Claro, como alma, que uno lo sabe todo, y no hay juicio además de si es bueno, si es malo, si me va a gustar o no, si me va a costar o no, si me beneficio o no, porque es un plano energético de mucha sabiduría. Ya, hacemos los acuerdos, yo nazco, o sea, antes de nacer, obviamente esta alma ingresa a través del registro acásico, entonces dice, ya, yo necesito para esta vida evolucionar a partir de esta información, de estos conocimientos, entonces en el registro acásico se activan o se desactivan ciertas informaciones que se conectan a nosotros y nazco. Y claro, acá me tocó esa mamá, ese papá, esa primera pareja, esa amiga, ese amigo, ese compañero de colegio, ese vecino, ese, no sé. Y uno aquí dice, ¿en qué momento yo acordé todo esto? Pero cuando uno lo empieza a mirar desde esa perspectiva, uno puede decir, esto que yo estoy sintiendo tiene que ver con una información que yo tengo que liberar, que tengo que transmutar, que tengo que de alguna manera tomarla y hacer que se sane, que se reprograme, que se reformule. Y Sí, ahí esto, sí, Pauli, cuando te escucho, muchas veces me pasa cuando trabajamos en nutrición, porque desde el plano nutricional también trabajo muchísimo esto, de acuerdo a lo que yo como, voy armando el cuerpo que tengo. Y muchas patologías son una consecuencia de mis elecciones. Y cuando aparece la patología, la enfermedad dice, ¿por qué? Si esto yo no lo quería, ¿cómo me estoy enfermando? Y quizás es una consecuencia de todas esas elecciones previas que hicieron a tener la patología. Porque uno no enferma de un día para el otro, sino de cada 20, 30 años haciendo un estilo de vida que me enferma.
pero muchas veces pasa, así como vos dijiste recién en este momento, que la primera reacción es de rechazo hasta de enojo. Sí. Cuando la persona se le transmite esta información de que quizás sea, como vos decís, un acuerdo de alma de nacer en esta familia conflictiva, que me pase este trauma espantoso, tener esta situación horrible para yo poder evolucionar. Y quizás uno lo ve porque ya lo ha pasado, pero la persona que se le dice esto por primera vez es un shock muy fuerte. Es un shock muy fuerte. Entonces, ¿qué recursos podríamos ofrecer en esta pequeña charla para que cuando les decimos realmente esta patología, esto que te está pasando, es el escalón que necesitas para sanar, amigate con esto que te está pasando para poder descubrir cuál es la información que te está llegando y que en realidad tiene que ver con tu evolución? Así que amigate más que rechazarlo. ¿Qué recursos podemos brindar? ¿Sabes qué? Yo creo que ahí lo que tenemos que hacer es volver a nosotros. Y cuando te digo eso, te digo puntualmente volver al cuerpo. O sea, cuando yo siento una rabia, cuando estoy en esta familia tóxica, como dices tú, o que estoy en esta enfermedad que estoy viviendo, cuando estoy en esta situación que yo digo, ¿en qué minuto se me ocurrió haber generado esta realidad para mí? Pero, y ya hasta me enojo que me lo digan. eh, Ir al cuerpo, porque quien tiene esa rabia, quien tiene esa frustración, quien tiene esa impotencia y siente que es una injusticia tremenda, es nuestra mente, ¿ya? Que es el ego. Y entonces, yo lo que tengo que hacer es irme al cuerpo. Aquello que mi mente está ahí desesperada, no sé, así como un volcán que va a hacer una erupción y va a tirar todo afuera, ir al cuerpo y ver dónde estoy sintiendo eso, no dónde lo estoy pensando, dónde lo estoy sintiendo. Y entonces va a estar en alguna zona del cuerpo, en el pecho, en la garganta, en el estómago, en los brazos, y ahí hay información. Y entonces yo a partir de lo que esa zona del cuerpo me quiere informar, yo puedo empezar a hacer ese camino para reformular lo que estoy viviendo, para hacer el cambio de lo que estoy viviendo, pero no lo hago afuera. Me separo, no peleo con nadie, no voy a la lucha, no, eh, no busco en el otro o en las circunstancias que calificarlos como mis enemigos, sino que yo digo, esto está en mí como una emoción. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos frente a las emociones? Arrancamos, sobre todo las que no son agradables. Entonces, aquí, ¿cuál es la idea? Ir al cuerpo, porque el cuerpo está guardando esa información y lo está manifestando como una sensación sentida, como una manifestación que puede ser una puntada, que puede ser, no sé, un ahogo, que puede ser una contractura. Un dolor de panza, una diarrea, un estreñimiento, una gastritis, una Todo. erupción cutánea. El cuerpo está todo el tiempo hablando. Ahora, Paulina, acá hay otro concepto que es importantísimo poder descifrarlo de otra manera, que es información. Porque el común denominador de la información son los que pasan en los medios de comunicación, que no vendría a ser esa la información de la cual estamos hablando. No. Entonces, ¿información de qué? ¿Qué? ¿Cómo recibo esa información? ¿Qué es la información? Es autoconocimiento. Ahí es donde nosotros decimos, yo estoy sintiendo, por ejemplo, ya, no sé, una tiroides, ¿cierto? Un problema a la tiroides, por ejemplo. Entonces yo digo, hay algo aquí que yo no quise escuchar, que no pude escuchar, escucharme o escuchar a otro, o expresarme, o sentí que no me dejaron expresar, o yo no me dejé expresar a mí misma y que se atascó aquí. Y entonces ahí yo podría decir, ¿qué es lo que se me atascó? Y qué nobleza, mi garganta lo atascó para que no se bajara acá y me llegara al estómago y que me cayera como una patada en la guata. O sea, en el fondo fuera como un combo en el estómago, un dolor muy fuerte. Y entonces, ¿qué hizo la nobleza de mi garganta? Lo retuvo aquí. Y entonces, darse cuenta, por un lado, que nuestro cuerpo es nuestro mejor aliado, no nos está jugando en contra por más mala o intensa que sea Tal cual, la enfermedad. Y tal por cual. otro lado, decir, a ver,
empiezo a ver mi historia, a ver cuándo me callé, por qué me callé, cuál es la dinámica de mi familia, qué pasó con papá y mamá. Entonces ahí ya tengo que empezar a mirar más allá, no con el juicio de que ellos son los malos de la película que han hecho que yo sufra toda mi vida, sino que ellos son esas almas que en alguna vez hicimos un acuerdo donde ellos iban a ser los malos de la película, pero que realmente esa alma me han amado tanto que están cumpliendo el pacto de ser los malos de la película. Entonces, Acá vale aclarar esto como profe de yoga. Chakra garganta, muchas veces la gente piensa que es solo hablar. Y chakra garganta no es solo hablar. Chakra garganta es lo que expreso, pero también lo que escucho. sí, ¿Sí? es toda esta zona. Exacto. Muchas veces lo que bloquea garganta es algo que yo estoy escuchando y que no quiero escuchar más o me hace mal. O otra cosa, que acá vamos que hablamos de información. Mucha gente se está bloqueando chakra garganta de tantos medios de comunicación, de Miedo, tanta información que está tergiversando su propio conocimiento y sí, su propia realidad. Por eso hay que tener cuidado. Por eso, fíjate, también hablando un poco de patología, enfermedad de Hashimoto es una enfermedad autoinmune que ataca tiroides. sí. Justamente con el bombardeo de información que hay hoy por hoy, tiene que ver con eso, con lo que yo estoy escuchando. Y esto también, Paulina, mi propio diálogo interno. Sí. Mi propio diálogo interno también bloquea chakra garganta, porque viene de acá y mi cuerpo sabio, como vos decís, pone un muro para que por favor esta información no llegue a la célula de mi cuerpo que están vivas escuchando esta información. Sí. Que como dijimos, el pensamiento son ondas, ondas que van a impactar en cada una de mis células. Por eso es bueno, Anabel, cuando escucharse, y escucharse es escuchar cuando yo hablo, qué conceptos uso, qué verbos, qué sustantivos, cuando hablo, estoy enjuiciando, estoy censurándome también, enjuiciándome también. Eh, ¿qué, ¿Qué información hay detrás de las palabras? Yo siento que nosotros si nos convirtiéramos como Sherlock Holmes, mirando así como buscando pistas, podríamos hasta prever, no tener que llegar a una situación límite para poder darnos un salto de conciencia, para poder aprender algo. O sea, no necesitamos caer a un hoyo al fondo para poder salir a la superficie. Nosotros podemos ir percibiendo, intuyendo, observando, porque sabes que hay una sabiduría propia nuestra, que ahí tiene que ver con nuestra alma, que siempre nos está pulsando y que siempre nos está informando, de alguna manera nos hace sentir. Pero nosotros estamos en una cultura que ha validado tanto la mente, que uno dice, no, esto no debe ser, no, no, a ver, ¿qué es esto? Pero la mente, ¿qué es lo que tiene? Información que ya aprendió. Entonces, ¿cómo me va a decir algo distinto si no tiene esa información, no tiene ese conocimiento? Entonces también permitirle al corazón empezar a mostrarse. eh, y sabes que es un proceso de aprendizaje, porque no hay una fórmula, ojalá lo hubiera. A mí me pasa mucho acá en la consulta que la gente espera como una varita mágica. Yo les digo, escucha, sabes que el día que yo la tenga, te lo juro que te la entrego y yo también la quiero para mí, pero no hay varita mágica. Hay un proceso que vendría a ser el camino mágico tal vez, pero no hay una varita mágica. Pero como es un entrenamiento, uno cada vez en el entrenamiento va percibiendo, porque es un entrenamiento con uno mismo, uno va percibiendo internamente, por aquí va, por aquí no va. Yo sabes, Paulina, que insisto muchísimo, pero mucho, de nutrición conmigo lo saben, con el registro. El registro. Sí. Fíjate que hay muchas veces que les pregunto a la gente, ¿qué comiste al mediodía? Sí. No sé, lo que había por ahí, lo que encontré en la heladera. Imagínate, no registrar lo que como, mucho más difícil es registrar lo que pienso. Por eso yo insisto muchísimo siempre, todos los que hacen consulta conmigo, que anoten en un papel. Y cuando empezamos a pulir un poco más, cuando ya más o menos tengo registrado
qué desayuné, qué almorcé, qué picoteé, etcétera, Sí. después podemos ponernos a pensar en qué estoy pensando, Es justamente. que, ¿sabes El qué? registro de lo que estoy pensando es brutal, porque yo tengo que salir de mi propia mente y observar mi mente. Sí. Pero es un ejercicio maravilloso, porque si yo me observo desde afuera, Sí. digo, ¡ay! No era necesario No. tanta locura, ponerte tan nerviosa, enojarte tanto. Esto como hablamos antes, el alma observando el ego. Exactamente. Y otra cosa que siempre lo digo en todos mis programas es esta diferencia entre el neocórtex, el sistema reptiliano, el cerebro reptiliano y mi sistema límbico. El neocórtex se adueñó tanto de todo nuestro cerebro que cada vez que aparece una emoción, el neocórtex dice, no, está mal enojarse, no, está mal estar triste, no, está mal tener miedo. Pero resulta que somos más emociones que neocórtex. Bueno, es que Pero a eso esto, como hablamos vinimos, antes, es que a eso la vinimos. información que nos llegó y el modo, los parámetros, los moldes que nos exigen a vivir de una manera, termina bloqueando la emoción, que la emoción es 100% nuestro cuerpo. Sí. Si escucháramos más la emoción, vamos a escuchar más nuestra alma. Sí. Que también es algo que siempre lo digo, el cuello justamente conecta corazón y mente. Sí. Cuando yo tengo un dolor de cuerpo, de cuello, es que estoy bloqueando esta conexión que debe fluir todo el tiempo. Sí, pero eso que dices tú es un entrenamiento y ese entrenamiento es personal y tiene que ver con la autoobservación. Entonces, esto de escribir, tener un registro, uno lo puede llevar no solo con lo que comí hoy o lo que comí en la mañana, sino que también cómo lo comí, cómo lo preparé o no lo preparé, o cómo me sentí al comerlo, o con quién lo comí, y cómo me sentí cuando lo compartí, o qué me pasa si me lo como sola. O sea, siento que la alimentación nos abre un camino a un crecimiento interior impresionante, y es algo mucho más concreto que a lo mejor algo tan abstracto como podría ser, no sé, el mindfulness para algunos, o tal vez el caminar y conectarse con la naturaleza, que pudiera ser como muy, no sé, tal vez poco concreto, muy holístico, tal vez poco mental, poco racional, poco objetivo. Y entonces la alimentación, en observar qué como, cuánto como, cuándo, dónde, por qué, no sé qué, nos da también un entrenamiento para todo lo que somos, no solo para, Tal cual. no De sé, hecho, tener un saludo o bajar de peso o cambiar, no sé, el comportamiento de nuestra tiroides o qué sé yo, el azúcar en sangre, sino que yo como persona. tal cual. Vos sabés que a mí también me pasa cuando me consultan por primera vez y no doy dietas, no les digo lo que tienen que comer, pero sí les doy un montón de herramientas para hacer esto. Muchos salen como, ¿y la dieta? ¿Y qué como? No sé qué comer. Yo ya te expliqué, un carbohidrato, un macronutriente, una grasa, pero no sé qué comer. ¿Cuáles conoces? Ah, conozco este y este. Bueno, es tu decisión. También es ese también el modo en que estamos formando seres humanos. Tenemos que ir a la escuela, tenemos que hacer la primaria, tenemos que hacer la secundaria, tenemos que recibirnos, tenemos que trabajar, tener jubilación, y cuando te jubilás, tenés 70 años y te aparece esta crisis existencial. Porque justamente recién a los 70 vas a tener tiempo para observar qué comes, elegir qué comer, observar qué estás pensando. Ojalá no sea falta llegar a ese momento. Pero impresionante los cambios existenciales que se logran cuando aprendemos a registrar lo que comemos. Porque de hecho, lo que yo como, y esto también es energía, porque el alimento es energía, construye mis células. Sí. Construye mi yo soy. Sí. Lo que como no va a parar a la nada, va a construir mi ser. Sí. Es que, ¿sabes lo que pasa? Nuestra cultura, esto que tú dices, que nacemos, crecemos, vamos al jardín de infantes, al colegio, pasamos por los diferentes niveles, está todo muy normado. Entonces estamos acostumbrados a estar muy automatizados. Entonces no usamos nuestra libertad, nuestro discernimiento. No estamos acostumbrados a eso, en general. Yo no digo que todos, y tampoco digo que hay porcentaje, digamos, pero entonces
si nosotros pudiéramos todos los días estar un instante con nosotros, sintiéndonos, sería mucho más fácil. Y entonces, ¿qué nos puede ayudar? La respiración, por ejemplo. Respirar es gratuito, no hay que pagarle a nadie. Y es solo tomar conciencia cómo está entrando el aire por mi nariz. Estoy respirando cortito, estoy respirando lento, estoy respirando largo y profundo. Bueno, solamente poner la atención en cómo estoy respirando y a lo mejor ponerme a jugar con la respiración. ¿Qué tal si la hago más lenta y pausada y ahora la hago más corta? Me empieza a dar ese conocimiento de mí misma, que a lo mejor en el momento yo no voy a dar, pero de hacerlo todos los días, cada vez voy a ir percibiendo, hoy estoy inflamada, hoy me duele el pecho, hoy estoy agarrotada, hoy me duele aquí el hombro, hoy estoy cansada. ¿Por qué? Porque empiezo a tener un hábito de observarme. Sí, ahora también hay que hacer esa observación sin juicio. Porque si empiezo, ay, estoy inflamada, si ayer estaba bien, ¿qué hice? Pero seré, mirá, hoy me levanté mal, ¿qué habré hecho? Sí. Si yo observo ese malestar desde una crítica y no decir, bueno, a ver, ¿qué voy a mejorar? Si yo armo un menú y lo armé de la mejor manera, pero igual así me cayó mal, me mantuvo inflamada, en vez de enojarme con mi pobre intestino que me está hablando a través de esa información, porque no tiene otra forma de comunicarse, en vez de esto, registro, digo, combinar batata con ajo fue lo que me hizo mal. Ya lo sé, no combino más. Mi cuerpo, te escucho, te cayó mal la batata con ajo, bueno, voy a comer la próxima vez batata con zanahoria rallada. Y no es culpa del cuerpo de cada uno, es que cada uno es único y irrepetible, ni que hablar de la microbiota que tenemos en el intestino, que la microbiota cambia todo el tiempo. Sí. Quizás hoy la batata con ajo me cayó mal, pero la semana que viene lo vuelvo a hacer y no me pasa nada, porque la microbiota cambió. Y además lo otro es en el horario que lo comiste. A lo mejor me cae mal de noche y no, Claro. y no a las 12 del día. Y a lo mejor me cayó mal no porque la mezcla de esos dos alimentos hayan generado un malestar en mí, sino que a lo mejor vengo cansada o vengo con preocupaciones emocionales que lo que está haciendo ese mix de alimentos es decirme, oye, obsérvate, algo nos está pasando. Y entonces el cuerpo se aprovecha de la batata con el ajo para también decir, ¿qué tal si paramos? ¿Qué tal si ayunamos? ¿Qué tal si solamente consumimos líquidos? Y en ese proceso, en vez de entretenerme comiendo, estoy en silencio conmigo y escucho a mi cuerpo y algo va a aparecer ahí que voy a entender, porque además no estamos solos con Anabel, entonces somos parte de un universo donde nos va a empezar a llegar información, o sea, va a llegar la amiga con no sé qué, nos van a mandar un WhatsApp diciéndonos algo, nos va a llamar la atención el letrero de no sé dónde, vamos a escuchar una película y la frase que dijo, no sé, uno de los actores me hizo un clic, entonces también confiar que estamos siendo asistidos. Eso es súper importante. No estamos solos, somos un todo yo conmigo misma y un todo yo con todo. Entonces, ayuda a bajar el sistema nervioso, a sentirme más tranquila, más confiada. Y como dices tú, tal vez la próxima semana me como esa batata con ajo y la disfruté. Además, la voy a disfrutar el doble, porque decir, hoy día sí me la pude comer y me encanta. Paulina, bueno, esto que dijiste de que somos un todo y que la energía del cosmos está con nosotros, también es algo que quizás en la charla diaria uno no lo dice así tan abiertamente. Particularmente lo digo siempre en mis clases de yoga. Trabajamos el Soham, trabajamos la intuición, el chakra de la intuición, y este de yo soy divino, yo soy parte de esta maravilla que es el cosmos y el universo, pero también estamos tan desgarrados los seres humanos entre lo que yo tengo y el yo soy un ser divino, que también nos cuesta creer eso, de que no estamos solos y que hay un ser superior o muchos seres superiores que nos están guiando hacia lo mejor.
sí. todo lo bueno está por venir, confío en el proceso de la vida, diría Luis Hay. Y lo decimos, pero hay veces que el desgarro es tan grande entre lo que vivimos, lo que escuchamos, el agite, la vertiginosidad, que también a veces perdemos esa idea de que todo lo bueno está por venir. Y claro, es que sabes que estamos muy acostumbrados a estar como a la defensiva y ser más bien reactivos. Yo creo que también, o sea, yo creo que uno tiene que, a ver, yo parto de la base que uno genera su realidad, ¿ya? Eh, pero también hay una sutileza de cuánto de eso yo me paso al otro lado a controlar la realidad. Y entonces también tiene que haber un mix entre que me rindo a la vida y dejo que haya un flujo, un fluir que me lleve y donde yo voy interviniendo. ¿Cuánto intervengo? ¿Cuánto me dejo llevar? Eso es muy personal y eso es un entrenamiento. O sea, y eso lo vamos a ir percibiendo a lo largo de la vida. O sea, ¿por qué dicen que las personas mayores son tan sabias? Porque han tenido toda la vida hasta que con altos y bajos problemas, encuentros y desencuentros, alegrías y tristezas, logran llegar a eso. ¿Qué tal si nosotros no tenemos que llegar a ser muy ancianos para ser sabios? ¿Y qué tal si podemos hacerlo antes, solo observándonos? Entonces, podemos hacerlo. Lo que pasa es que culturalmente eh, nadie nos dice que podemos. Dame un minuto, Es voy más, a prender la Paulina, luz, se está oscureciendo acá y me estoy, casi yo ni yo me estoy sí, viendo. Dame solo un minuto. sí, sí, aprovecho a meter este bocado también. Eh, Quizás hay una tergiversación en cuanto a lo que es ser sabio. Ser sabio no es tener tantos títulos, no es leer, estoy diciendo esto, que quizás ser sabio no es leer tantos libros, no es tener todas las respuestas, sino simplemente eso, ya el hecho de autoobservarse Sí. ya es un camino de sabiduría interior, porque acá no estamos hablando de sapiencia, de ciencia, de No, conocimiento. no, no, no está Estamos mi... hablando de el animarnos a conocernos con nuestras propias oscuridades, a aceptarnos, a amigarnos y esto que dijo Paulina también, a no tener el control o el falso control que creemos que tenemos con una agenda atiborrada que tal hora hacemos esto, tal hora vamos lo otro, tal hora. Se pinchó la rueda del auto y ya no sabemos qué hacer, porque todo ese cronometrado sistema de vida del circadiano que tenemos, todo así, algo salió distinto, ya colapsamos porque creemos que salió mal y por qué me pasa esto, que a lo mejor el universo te está diciendo eso. Se pincha la rueda para que le pidas ayuda a alguien, para que recuerdes que no estás sola, no estás solo, que somos una red y que siempre va a haber alguien para ayudarte y que si llegabas tarde al otro lugar, no pasaba nada. Sí, y también podemos en esa misma experiencia a lo mejor decir, ¿por qué me enojé? Eh, ¿Cuándo aprendí? ¿O de quién aprendí? ¿O desde hace cuánto tiempo aprendí que cuando algo no resulta, uno se tiene que enojar? Porque sabes qué, mira, si a mayor enojo hubiera más resolución de problemas, ya nadie andaría enojado porque ya todo se habría arreglado. Entonces, en el fondo, está claro que no va por ahí el camino. Pero si nos enojamos, es decir, a ver, ¿por qué me enojo? O sea, ¿qué me está pasando que me estoy enojando? O sea, ¿por qué me pongo a la defensiva? ¿Por qué siento como que la vida, la persona, estas situaciones me está agrediendo? ¿O por qué? ¿Por qué me está...? Y esos por qué y esa cuestionarme es para, en el fondo, también escuchar a la que está, a esa yo que está dentro, que es mi ego en alguna de sus versiones, niña, adolescente, no sé, o múltiples personajes que hay dentro de nosotros, que quiere ser vista o visto. Entonces a veces uno le puede decir, ¿sabes qué? A esa Paulina enojada, decirle, ¿sabes qué? Te veo, ya te reconozco, está bien, me voy a quedar aquí tranquila, voy a sentir esta rabia en mí, que en otras palabras le estoy diciendo, te doy todo el permiso a estar enojada, entonces saqué el juicio sobre el enojo, pero no voy a reaccionar, no voy a ser reactiva.
Entonces me pongo a respirar mientras voy sintiendo esa rabia y en algún minuto, como son químicos en el cuerpo, se va a ir regulando, no es inmediato, pasan varios minutos, puede tomarme hasta media hora de pronto, pero algo va a cambiar. Y ahí yo digo, ah, cambió. Quiere decir que yo puedo hacer el cambio. Y entonces me empodero y ahí me doy cuenta que se puede de otra manera. Entonces es una dinámica continua. Sí, pero esto es fundamental y también yo traigo siempre a la parte nutricional. Es una dinámica que solo se activa si yo me activo. Sí. Yo, por ejemplo, pienso, tengo un cumpleaños, va a haber pizza, va a haber torta, voy a comer todo eso. ¿Qué pasa si yo como antes en mi casa buenos nutrientes? Quizás solo coma un pedazo de torta o coma un poco, pero no con esa voracidad de torta, torta, torta. Ahora, si yo no experimento la diferencia de comer nutrientes reales en mi casa y después ir a la fiesta, yo nunca voy a saber que es posible y que de hecho quizás lo transito mejor. Me ha pasado muchas veces de gente que hace todo lo contrario. Todo el día no come porque sabe que a la noche tiene un evento. Si está todo el día sin comer y va al evento, va a ser un demonio muerto de hambre y no va a poder elegir. No va a poder Ahora, elegir. ¿qué pasa si yo hago lo diferente? Sé que tengo una cena esta noche, un evento, pero igual voy a desayunar, voy a almorzar, voy a merendar muy bien nutrientes. Lo más probable es que vaya mucho más tranquila, mucho más relajada, disfrute de las conversaciones, no corriendo al mozo que se va con algo que quiero comer, porque voy a ir nutrida. Ahora, tengo que animarme a merendar salado, tranquila, quizá una porción de legumbre con verdura antes de ir a una cena. Y que mi familia me diga, ¿qué? ¿Qué estás haciendo? Si ahora vamos a cenar. Es que yo quiero ir tranquila a la cena para encontrarme con gente, para no a ir, ay, están todas las cosas ricas, voy a ir a comer, a chupar. Y al día siguiente estoy con resaca, descompuesta. ¿Y qué es lo que dice la gente? Nunca más tomo tanto alcohol. Y en la siguiente fiesta hacen lo mismo. Ahora, para yo sentirla, cómo reacciona distinto mi cuerpo, tengo que animarme y transitar la diferencia. Si no, como venimos diciendo con Paulina, no hay varita mágica. Si yo no actúo distinto, no voy a ver resultados distintos. Y las mejoras son lentas, son tratamientos, son procesos, sube y baja. Hay días que me va a salir bien, días que me va a salir mal. Si yo pretendo generar un cambio de hábito o esto que está diciendo Paulina, ante la rabia, sentarme a respirar, que si lo logran, buenísimo, sí. Pero si no lo experimento, no veo, a ver, estoy enojada con mi hijo, con mi esposo, con mi jefe, con un cliente, me encierro en el baño y respiro, si no lo experimento, no voy a saber si funciona o no funciona. Quizá ahora lo que dice, escuchan de Paulina, a decir, está imposible, si estoy enojada, ¿qué me voy a sentar a respirar? Paulina, estoy enojada. Bueno, parece un disparate, pero como nosotras somos oveja negra de nacimiento, lo decimos tranquila. Pero bueno, pero hay que experimentarlo. Pasa algo también, yo cuando te explico esto que somos como múltiples personajes es porque hay versiones mías que a lo largo de mi vida a lo mejor las fui como escondiendo para poder salir adelante. Y entonces, ¿qué tal si yo cada vez que iba a una fiesta, a una reunión, me costaba entablar conversaciones con la gente, me costaba la sociabilización? Entonces, no voy a comer antes porque en el fondo me voy a entretener comiendo o tomando o tener el vaso en la mano o estar comiendo es como tener una muletilla que me está ayudando. Entonces también es escuchar a esa Paulina que hay en mí que le da miedo a lo mejor los grupos. Y entonces a lo mejor no es el momento en esa reunión de resolver este tema mío tan personal interno, pero tomar atención, porque allí hay una Paulina dentro o una Anabel en el caso tuyo que a lo mejor nos quiere decir, oye, ¿sabes qué? Es que en realidad a mí los grupos grandes me ponen nerviosa. Entonces decir, bueno, voy a tratar de, no sé,
ver quién va a ir a esa reunión, o a lo mejor ir acompañada, prever, ayudarme, o sea, no enjuiciarme, no retarme, ya soy una fome, que soy poco entretenida y poco conversadora, sino decir, bueno, me cuesta hablar, me cuesta expresarme, soy más tímida, voy de a poquito, tengo otro ritmo, y entonces no tomar el alimento o alguna bebida que puede ser ni siquiera alcohólica, o sea, puedo estar tomando bebidas dulces, gaseosas, exacto, que en el fondo son como si yo anduviera acompañada con alguien. Es como cuando la gente fuma. ¿Cuántas veces fumamos? Pero es porque me siento acompañada. Y es como que ya no tengo que estar hablando todo el rato y los espacios de silencio no me cansan o no me pongo nerviosa porque estoy llevando el cigarrillo a la boca o el vaso a la boca o la comida a la boca. Entonces, hay muchos aspectos que están ahí dando vueltas. También el grupo social un montón, ahí también está la expectativa, porque si yo digo, voy a un evento social y voy a ir bien, y después veo, por ejemplo, que hay una mujer espléndida, que está bárbara, y yo empiezo, ay, mi vestido no es tan lindo, no estoy tan bien, y empiezo con la inseguridad y me empiezo a comparar con otros, ahí tengo que resolver y ahí aparece el manoteo. De esto de los excesos de alcohol o de comida, y ahí empieza, por lo que vos decís, por la falta de autoconfianza, por el creer que yo no tengo nada valioso para decir, que mi opinión no va a ser tan hermosa como la que está diciendo el otro. Mirá cómo habla, mirá cómo se mueve, mirá qué lindo que es el otro, el otro, el otro. Cuando tengo la mirada afuera, por supuesto que yo voy a ser un poroto al lado del otro, si mi mirada está endiosando a otro. Y quizás yo soy mucho mejor o más espléndido y tengo una historia de vida mucho más rica que le va a dar abundancia a mucha más gente que ese que está hablando. Entonces también es eso, hacia dónde llevo la observación, también en los grupos sociales. También en la escuela, también en el trabajo, también a la hora de presentarme quizás en donde sea, porque yo no tengo que perder que yo soy un ser valioso. Y si, por ejemplo, ese trabajo no es para mí, que eso también sucede cuando no logro el trabajo querido, es porque la vida no te quiere ahí. No porque sos poca cosa, porque al contrario, tenés algo muy rico para dar en otro aspecto, en otro lugar, en otra profesión, en otra empresa. Sí. Pero llegar a eso toma tiempo también, Anabel. A mí me pasa que como yo acompaño a mucha gente en esos procesos, claro, a lo mejor tú y yo los recorrimos ya y vamos más de salida, pero la gente que está recién recorriéndolos no es fácil porque de alguna manera estar recorriendo ese proceso de autoconocimiento, de quererse, de no juzgarse, no juiciarse, también tiene que ver con tu historia. Hay que sanar la historia, sanar vínculos tal vez con nuestros padres, o sea, hay elementos que se van dando y a veces la voluntad no es suficiente, pero si confiamos, si buscamos ayuda, si nos acercamos a personas que nos puedan acompañar, a lo mejor no necesariamente desde lo terapéutico, a lo mejor alguien, una amiga, una pareja, un hermano, una hermana, no sé, alguien que nosotros confiemos, poder expresar también aliviana mucho la carga. Sí, y quizás hasta ni siquiera hablando, sino como decíamos antes, escribiendo. Sí. Escribiendo. Sí. Ya a veces con el solo hecho de escribir, porque recuerden que el acto de escribir es mucho más lento que el acto de pensar. Entonces cuando yo escribo, ordeno mi mente, la calmo, la relajo. Y ni te cuento si se tiene la valentía para después de un par de días atreverte a leer lo que escribiste. No, eso es espectacular, o sea, sumo, sumo, para aprender de uno un montón. Si yo lo leo automáticamente después que lo escribí, lo voy a leer con el mismo juicio y el mismo estado de emocional. Por eso no es muy sanador leerlo automáticamente ni bien lo escribo. Ahora, dejarlo, guardarlo, esconderlo y al mes, a la semana, volver a leerlo en donde yo ya tengo otra emoción,
porque eso también, nada es para siempre, la emoción también hace así, va a cambiar. Si yo leo lo que escribí días después, aprendo un montón de mí mismo. Sí, eso es Aprendo un montón. Y sí. puede, como, wow, esto pensé, hasta decir, wow, qué inteligente esto que pensé. Mirá vos qué bien, qué astuto lo que hice. Yo mismo puedo sorprenderme de mí mismo cuando creo que yo me la sé toda de mí, y no, porque acuérdense que esto es un lío de inconsciente, y la escritura ayuda un montón a conocerse Sí. y a darse cuenta lo valioso que es uno. Sí, porque además cuando uno escribe, estás unificando hemisferios cerebrales. Entonces, la información que va a salir es mucho más global. No es tan en un ángulo, no es solo un aspecto. No está cargada hacia un lado, sino que va a ser mucho más integral. Y también al escribir, como se están activando estos hemisferios cerebrales, estamos conectando también diferentes neuronas de diferentes zonas del cerebro y eso necesariamente va a generar nuevos neurotransmisores y esos neurotransmisores van a generar cambios en las emociones. Y entonces va una dinámica tan a lo mejor tóxica o desarmónica, la podemos convertir en algo muy virtuoso. Entonces, En una buena información. sí. ¿Qué me quiso decir esta emoción? Sí. Sí, esto también, hay una frase maravillosa también que es, esto también pasará. Cada vez que nos pasa algo que parece que es el fin del mundo, si yo vuelvo a mi mente y digo, esto también pasará, esto también pasará, esta tristeza, un duelo, por ejemplo, una persona que se le muere el ser querido, va a tener un desgarro en el corazón, eso nos pasa a todos los seres humanos, pero es un desgarro que va a pasar y después voy a recordar a la persona fallecida con amor, con agradecimiento por haber formado parte de tu vida, Sí. por todo lo que te dio, por recordar aventuras, y salgo de ese desgarro que me parece que no lo voy a tolerar a la aceptación y al agradecimiento. Sí. Que esto también siempre, esta dualidad tan maravillosa, nos cuesta pensarla, pero es así, o estoy parada en el amor o estoy parado en el miedo. Si estoy parado en el amor, tengo abundancia, tengo gratitud, tengo confianza en el proceso de la vida, confío en mis propios recursos. Ahora, si yo tengo miedo, quedo. Voy a estar sola, no voy a poder sobrellevar esta ausencia, no voy a poder sobrellevar esta enfermedad, me va a faltar plata, me va a faltar dinero, nadie me va a querer porque ya estoy grande, etcétera, etcétera. Sí. Y esta dualidad que parece muy simple y que no, pero si uno se pone a pensar de verdad, o estoy parado en el amor o estoy parado en el miedo. Sí, lo que pasa es que cuando las emociones nos inundan, son químicos en el cuerpo también. O sea, no es solo como un lenguaje. Exacto, o sea, hay químico, hay algo en lo fisiológico que también está sucediendo y que para que haya un cambio no es inmediato. Necesita necesita un proceso para que se cambie esa química del cuerpo. Entonces, cuando uno dice esa frase como tú dices, esto pasará, en el fondo, en ese momento que uno lo está viviendo intensamente, uno está metido como en un huracán, que todo te da vuelta y estás ahí metido en el vórtice del huracán. Si uno logra decir esta frase, es como que estás en un huracán, pero estás en el ojo del huracán. O sea, ves el vórtice, ves todo lo que está dando vuelta, que no es agradable, y uno puede verlo. Y si uno puede verlo, soy el observador, algo va a cambiar. Porque quien observa es nuestra alma, es nuestro ser, es nuestra parte sabia. Quien está ahí dando vuelta en el torbellino es nuestro ego, es nuestra mente. Son esas personalidades nuestras, esos personajes nuestros que están sintiendo el dolor, el sufrimiento, la angustia, la amargura. Si yo puedo verme sufrir, en realidad ya me dejé de identificar con el sufriente y estoy pudiendo observar el sufrimiento, sentirlo a la vez, sí, pero lo estoy pudiendo observar y eso hace que yo ya me estoy
separando, estoy tomando distancia, de alguna manera me estoy convirtiendo como en el director de la obra, donde yo me estoy mirando a mí misma en el escenario haciendo guión, con todas las emociones que eso implica, pero puedo verme en el escenario, pero también me puedo ver como quien observa el escenario. Y ahí es donde nosotros, ese debiera ser el entrenamiento de la vida. Entonces, cuando tú le dices a las personas que van a tu consulta con esto de escriban, obsérvense, vean qué merendaron o qué no, qué les pasó en aquella reunión, traten de comer antes algo que no vayan con el estómago totalmente vacío porque la ansiedad los va a llenar, o sea, los va a absorber. Tiene que ver con esto que estamos hablando, o sea, me observo, me conozco, preveo, me cuido, eso es amor a mí misma, y entonces puedo generar los cambios. Y genero el cambio, entonces después yo digo, uy, qué bien lo hice, a lo mejor no fue tanto como yo pensé, pero mira, lo logré, lo puedo hacer de otra manera, entonces me empiezo a sentir hasta más empoderada y me empiezo a sentir más orgullosa de mí, cambio mi autoestima, o sea, todo es luminoso, como dices tú. Empiezo en la frecuencia del amor. Sí, tal cual. Y esto que decís también, organizarnos para alcanzarlo. No solo organizarnos para cumplir con los hijos, con la tarea, con las responsabilidades laborales, con pagar. No, organizarnos para realizar esto que yo intuitivamente percibo que me va a hacer bien. Sí. Me tengo que organizar, porque nosotros somos seres de hábitos, nosotros repetimos. Si no pongo una pausa y dentro de esa agenda que no da más de cosas que meto, no pongo un tiempo para organizarme, para lograr ese bienestar, el bienestar no va a aparecer. Por eso la organización y la gestión que yo hago de mi tiempo, porque es algo también que siempre lo digo, todos tenemos 24 horas. Lo que hacemos con esas 24 horas son decisiones personales. Si yo digo, como percibo, cambiar mi modo de alimentarme me va a dar más lucidez, menos cansancio, menos malestar para enfrentar la vida, entonces tengo que priorizar esto de nutrirme bien y comprar diferente, cocinar diferente, sentarme a comer diferente, sentarse a comer. Hay gente que no se sienta a comer. Que parece un disparate, pero es así, estamos tan acelerados que ya comer se transformó en una pérdida de tiempo. Sí. Entonces, si no me organizo distinto, los resultados van a seguir siendo siempre los mismos. Sí. No, si yo quiero algo diferente, tengo que hacer acciones diferentes. No puedo esperar que haciendo las mismas acciones tenga resultados distintos. Entonces, en el fondo, tengo que hacer cambios, tengo que salir de mi zona de confort, de aquello que me acomoda, y me acomoda porque ya está tan en mí que es automático, se automatiza, pero todo lo vamos a automatizar. O sea, la mente tiene la función de gastar el mínimo de energía, por lo tanto la mente va a automatizar. ¿Para qué? Para que podamos estar vivos y no se nos gaste la energía vital en procesos. Y entonces, algo que nos está costando hoy, al cabo de un mes, ya no nos va a costar tanto. Porque hay un sistema nuestro, o sea, imagínense este ser humano, es una creación divina realmente, porque yo siento que hay una mente universal que nos generó, llamémosle Dios o lo que sea, que pensó hasta en esos detalles, o sea, ¿cómo hacemos para que después pueda hacer un cambio y que ese cambio no sea una mochila que sea cuesta arriba, sino que también va a entrar en esa rutina y se va a volver a ser un hábito? Entonces, nada, como dices tú, es para siempre. Podemos cambiar todo lo que queramos. Algunas cosas nos van a costar más que otras, pero en algún minuto se va a incorporar. En algún minuto ya va a ser piloto automático. Hablando de esto de también algo de biocodificación y registros akáshicos también y de nuestros padres, yo creo que también ellos quizás han tenido menos recursos como nosotros para trabajar el perdón y estos registros menos tenían. Pero nosotros que ahora lo estamos viendo y que hay mucha información sobre esto que es buena,
el perdón a los padres me parece fundamental, el perdón a nuestros ancestros, así como pudieron vivir. ¿Cómo lo ves a eso? ¿Hay algún ejercicio, algo? Mira, ¿sabes qué? En el fondo, como dices tú, nuestros padres recibieron a su vez de sus padres y nuestros abuelos a su vez de nuestros bisabuelos, y cada uno de ellos fue entregando a su descendencia algo más liviano. Y entonces también nos entregan esa sabiduría, ese recorrido. Y además nuestros padres y nuestros ancestros no solo nos dejan problemas o cargas, también nos dejan dones, potencialidades. Pero lo más importante, que podríamos no estar vivas. Nos permitieron vivir. O sea, podrían habernos abortado, podrían no haber tenido esa intimidad que generó ese instante donde nosotros pudimos, se consiguió la vida para nosotras. Entonces yo creo que lo que mejor podemos agradecerles es que estamos vivas y que nosotros con esta vida podemos hacer lo que queramos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Mirando a nuestros padres, y vamos a repetir o vamos a cambiar aquello que no nos gusta, o vamos a repetir aquello que nos potencia. Y entonces eso va a hacer que a nuestros hijos les entreguemos algo a su vez más aliviado, más liviano, diferente, y así se genera la evolución de la humanidad. O si no, todos estaríamos aún pegados en las cavernas. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si hay algo que es imposible perdonarle a nuestros padres, aún sabiendo que me dio la vida? Lo que me hizo no se lo voy a perdonar jamás. No quiero saber nada. ¿Qué hacemos? Mira, yo creo que ahí sería bueno buscar ayuda, porque en el fondo nosotros vamos a estar desde el ego, desde la rabia, desde el miedo, desde el trauma, porque hay personas que han vivido experiencias dolorosas, muy dolorosas con su familia, con sus padres. Han habido abusos, han habido situaciones que a lo mejor no son fáciles de llevar uno mismo. Yo te diría, idealmente, buscar ayuda. Y una herramienta que yo encuentro maravillosa para procesos muy traumáticos, bueno, uno tiene que ver con las constelaciones familiares, otro tiene que ver con limpieza en los registros acásicos y también con un trabajo de lo que es somático, o sea, ir limpiando desde el cuerpo esa información traumática que está ahí atascada en el cuerpo. Y cuando uno la empieza a liberar, sabes que automáticamente, porque no es que haya que cambiar el pensamiento, algo que sucede, y lo puedo decir así, porque a mí me ha pasado en lo personal, no solo porque he acompañado a otros a hacerlo, sino que te hablo desde mi propia experiencia. Cuando hay algo duro, difícil, que sale de ti, que se transmuta, que se reformula, automáticamente algo luminoso ocupa en ese espacio, es llenado por algo luminoso, liviano, y hace que uno empiece a pensar distinto, por lo tanto a sentir diferente. Y entonces aquella experiencia que tuviste fue una experiencia, por lo tanto no se va a borrar, no es un electroshock que se olvidó y nunca sucedió, pero cuando yo recuerdo ya no está asociada la emoción a ese evento, por lo tanto el evento lo puedo mirar desde afuera. Y entonces dejo de ser ese ego, esa mente que está ahí metida en ese torbellino que yo te decía, sufriéndolo, sino que yo puedo observarlo de adentro y ya no lo estoy sintiendo. Otra herramienta que es muy buena para eso es el tapping, la LFT, la técnica de liberación emocional. También son herramientas, hay tantas herramientas hoy. Gracias al universo tenemos muchas herramientas para poder ir haciendo ese cambio. A veces no queremos soltar el dolor, no queremos soltar la rabia porque también nos ha dado una identificación, una identidad. Y nosotros somos mucho más que esa identidad. Y si logramos atenuarla, aliviarla o cambiarla, va a cambiar nuestra vida. Y entonces se va a hacer más fácil. Y como dices, ahí también perdonar o soltar. Si esta identidad que he formado quizá en la infancia, porque me dijeron de chica, tenés un carácter podrido, tenés una personalidad,
y yo tengo 40 años y sigo siendo muy buena hija y sí teniendo ese carácter podrido, como me dijo papá, que tenía, ahí también esto de autoobservarse me va a hacer darme cuenta, ¿sirve de algo tener este carácter? Si yo ya, sé lo que me dijo papá, ya me doy cuenta que no va. No hace falta esto, estar a la defensiva. O ¿Sirve de algo? a lo mejor decides cuándo poner en escena a esa Anabel del carácter que decía papá, porque a lo mejor hay situaciones donde tú tienes que poner límites, entonces tú invitas a pasar a escena a esa Anabel que está en ti y que tiene un carácter que va a parar a todos. Entonces, no es mala, esa Anabel tampoco es mala. Por eso, sirve, porque a veces puede servir, como vos decís, y otras veces no. O a lo mejor ya me sirvió y ya no lo necesito. Eso también puede suceder, porque como decimos, nada es para siempre, todo es un yin y yang. Sí, y vamos fluyendo y vamos creciendo y eso nos va dando libertad y nos vamos conociendo y vamos pudiendo optar. Y podemos ser así como hablábamos hace unos minutos atrás, ser sabias sin tener que tener 80 años. Pero es una sabiduría que viene de la experiencia, que viene desde el corazón, de la vivencia, que viene del conectarnos con nosotros, no necesariamente de lo que leímos, aprendimos o del cognitivo en el fondo. No del neocortes, no, al contrario. Yo creo que tiene que ver, para mí la sabiduría es con el disfrute de la conciencia plena, del disfrute de mi aquí y ahora. Si yo estoy disfrutando mi aquí y ahora, la realidad que yo estoy construyendo ahora, soy sabio. Sí. Soy sabio. Y no importa los títulos. No, y además seguramente en 5 años más vas a mirar hacia atrás y dices, ¿por qué hice esto? Podría haberlo hecho diferente. Seguramente, pero a 5 años antes era lo que yo podía gestar, que me permitió llegar a 5 años después a estar donde estoy. Entonces, nada es malo, todo aporta. Sí, eso también es muy de Occidente, esto es bueno y esto es malo. Nada ni es bueno ni malo. Esto me hace crecer o me daña. Y ahí son elecciones. Y quizás esto es el sabio interno que nos hace elegir cosas que después nos dañan para abrir los ojos y seguir evolucionando. Sí, sí, sí. Bueno, poder llegar a ese punto de decir que todo es perfecto, yo creo que toma tiempo. Pero es posible. Pero es posible, exactamente. Y cuando uno lo puede implementar, te da tanta paz. Mucha. Te da tanta paz. Es decir, esto que sucede así es perfecto. A veces he dado conferencias en donde venían 2 o 3 personas. Es más, una vez di una conferencia que no había nadie, entonces no la di a los... Y los chicos me decían, ¿y estás bien? Sí, estoy bien, porque es así como tiene que ser, ¿no? La que es así. Después, bueno, empezó a venir más gente, pero así es como debía ser. Fue un camino de aceptación y de disfrute, porque yo había disfrutado en armar mi conferencia, armar mi PowerPoint, en estudiarlo. Eso yo ya lo había disfrutado. Después, bueno, no vino gente, pero yo lo había disfrutado. Sí. Bueno, poder mirar así, que todo finalmente es un regalo, sí, es súper liberador, es súper liberador. Súper liberador. Cuando uno lo ve así, está tranquilo, está mucho más relajado. Paulina, se te cortó el audio. No se escucha. Ahora sí. Ahora sí. No, que te iba a decir que además nosotros durante el día transitamos por estados diversos, o sea, no, y que a eso se refiere con transitar por diferentes dimensiones, o sea, de repente vamos a estar en la 3D, que es como en el hacer, en el producir, a lo mejor en el enojo, en la rabia, en la tensión, qué sé yo, y de repente vamos a decir, ya no, todo es perfecto, y todo está bien, ya estamos más en la 5D, con más amor y no sé qué, y de repente viene alguien y nos dice algo y volvemos a caer y
y de repente pasa algo que nos eleva de nuevo, y entonces así va la vida arriba y abajo. Yin y yang, tal cual. Bueno, Paulina, muchísimas gracias. Charlamos un montón en esto. Realmente fue una charla para fluir, conectarnos, mirarnos un ratito a través de la virtualidad. Pero bueno, es maravilloso poder hacer estas charlas y quizás que las semillas vuelen como corresponde, que vuelen tras las montañas, Sí. en los Andes, cómo no. Bueno, la verdad que muchas gracias, hermoso, hermoso, todo lo compartido. Y bueno, esto, ¿qué mensaje te gustaría darle a la gente que está escuchando? ¿Sabes qué? Vivir el día, gustar el día, gustarme en el día. Observarme en el día, estar conmigo en el día, o sea, tener esa conciencia de obligarme a estar conmigo, y la mente me va a llevar para allá y para acá, y las acciones y las personas, no sé qué, pero parar, darme minutitos, que no son horas, un minuto, 2 minutos, respirar, parar, mirar, saborear, eso, porque el día se nos va a ir, y entonces poder por lo menos haber tenido 5 minutos de ese día que lo gusté, es algo maravilloso, de verdad. Sí, contemplar. Creo que nos hemos olvidado de la contemplación. Sí. Y también esto, contemplar su cuerpo. Cuando uno empieza a contemplar su propio cuerpo, su propia capacidad de resiliencia, cómo nos recuperamos, cómo volvemos y nos despertamos, cómo eliminamos toxinas, cómo el cuerpo se recupera y realmente lo contemplamos como algo milagroso. Porque a mí lo que me pasa es cada vez que estudio el ser humano, yo no puedo creer lo impresionante que es la interconexión que hay entre células, microbiota, emociones, sistema reptiliano, neurotransmisores, químicos, cortisol, páncreas, insulina, todo interconectado, es una maravilla. Es una maravilla. Escuchar más nuestro cuerpo, como Paulina arrancó la charla, el camino de la sabiduría. Si nuestro sabio interior está más en nuestro cuerpo, porque está conectado con el sistema límbico, con las emociones, no tanto con este neocorte sobrecargado de información, de parámetros, de molde, de debería, de leyes, de más emociones, más corazón, más percibir el cuerpo. Sí. Pero el cuerpo entendido desde este lugar, no del 90-60-90, o qué ropa llevo, o qué si estoy lindo, gordo, flaco, no. El cuerpo es nuestra base para decirnos, por acá es tu camino de sanación, por acá es tu camino de felicidad. Sí. Si el cuerpo parece una patología, por ahí no va. Entonces, escuchar el cuerpo y contemplar el cuerpo. El hecho de contemplar el cuerpo es introspectar. Introspección es conectar con nuestro sabio interior. Sí. Y si conectamos con nuestro sabio, nos damos cuenta que tenemos recursos para sanar y cambiar todo lo que nos molesta. Sí. Sí, no, eso que dijiste es perfecto. Paulina, en el link abajo voy a poner tus datos por si alguien te quiere conectar. ¿Estás haciendo terapias online? Sí, acá, bueno, yo estoy en Chile, así que a la gente que no es de Chile nos podemos conectar online, y a la gente que es de Chile, de otras ciudades también, o presencial los que estén en Santiago, donde yo vivo. Bueno, ¿y qué terapias brindas? ¿Registros akáshicos, biodecodificación? ¿Cuáles? Todo eso, porque acuérdate que yo era un poquito curiosa. Y entonces yo trabajo con una terapia integrativa transpersonal, entonces voy viendo todos estos aspectos del cuerpo, la mente, la emoción, la energía, el alma, no sé qué. Entonces hay diversas herramientas que las voy poniendo todas como en paralelo, que me han ido generando como una manera de mirar, como de hacer ese seguimiento de dónde pudo haber venido de esto, si movemos esto hacia dónde nos puede mover, hacia dónde nos puede llevar. Entonces, claro, trabajo con registro acásico, con constelaciones, con neuroemoción, con tapping, con un montón de cosas, epigenética. Bueno, la curiosidad me ha llevado muy lejos. Comprendo perfectamente. Sí. Bueno, Paulina, un gustazo enorme, muchas gracias, y bueno, a compartir este video que
se difunda, que se difunde y que el viento lo lleve. El viento lo lleve, sí. Un abrazo grande para ti, Anabel. Gracias por invitarme. Un placer. Gracias, gracias. Chao. Chao, Paulina. Chao, chao. Gracias.